Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bien, en esta clase vamos a comenzar con nuestro estudio de un tipo especial de operadores lineales que vamos a llamar normales y autoadjuntos. La idea es la siguiente. Vamos a combinar toda la teoría que hemos desarrollado sobre operadores lineales y el adjunto de un operador lineal con la primera parte del curso, que tiene que ver con diagonalizar un operador lineal o una matriz. Entonces, lo que vimos en la primera parte del curso es que un operador lineal definido sobre un espacio vectorial de dimensión finita es diagonalizable si y solo si existe una base formada por vectores propios de dicho operador lineal. En toda esta parte del curso lo que hemos estado considerando son espacios vectoriales de dimensión finita y con producto interior. Eso nos llevó a considerar no solamente bases del espacio vectorial, sino bases ortonormales. Y entonces resulta natural preguntarnos sobre la existencia de una base formada por vectores propios, pero con la condición extra de que esa base sea ortonormal. Y en ese sentido, lo que vamos a necesitar es definir este tipo de operadores que, como les dije, vamos a llamar normales. Un tipo de operadores lineales se van a llamar normales y otro tipo se van a llamar autoadjuntos. Y la distinción va a ser fundamentada en el campo sobre el que esté definido nuestro espacio vectorial. Para el caso de los normales lo vamos a considerar para los complejos y para el caso de autoadjuntos lo vamos a considerar para los números reales. Entonces, el objetivo, digamos, de manera precisa es el siguiente. Si T es un operador lineal en un espacio vectorial B de dimensión finita y con producto interior, lo que vamos a hacer es establecer condiciones para garantizar la existencia de una base ortonormal de B formada por vectores propios de T. Eso es, digamos, lo que nos va a ocupar en las clases que le van a seguir a esta que estamos iniciando hoy. Entonces, la primera pregunta es, con este objetivo, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para establecer esas condiciones que garantizan la existencia de dicha base? Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitamos? Entonces, lo que vamos a desarrollar en esta clase son las herramientas. Entonces, herramientas. ¿Ok? Entonces, en esta clase simplemente nos vamos a fijar en las herramientas que necesitamos. Y la primera herramienta que necesitamos es el siguiente lema. El lema nos enuncia lo siguiente. Si T es un operador lineal en un F espacio vectorial de dimensión finita y con producto interior, entonces resulta ser que si T tiene un vector propio, el adjunto de T, es decir, T estrellita, también tiene un vector propio. Esto va a ser digamos, una afirmación que es importante ver para el gran teorema que vamos a ver en esta clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es demostrar este lema. Entonces, vamos a comenzar con la demostración. Entonces, demostración. Y este lema también establece, digamos, como la primera relación del adjunto de un operador lineal con los conceptos que desarrollamos en la primera parte del curso, como vectores propios, valores propios, etc. Ahorita lo van a ver más claro. De momento, la primera afirmación es si T tiene un vector propio, entonces el adjunto de T, es decir, T estrellita, también tiene un vector propio. Ojo, no tiene que ser el mismo vector propio. Lo único que nos está afirmando esto es que la existencia de un vector propio de T garantiza la existencia de un vector propio para T estrellita. No tiene que ser el mismo. ¿Ok? Entonces, pues, como lo dice la hipótesis, vamos a suponer que T tiene un vector propio. Entonces, CAB en B, ajá, un vector propio de T, un vector propio de T, un vector propio de T, y vamos a suponer de una vez a qué valor propio está asociado. Correspondiente, correspondiente al valor propio, valor propio
lambda en f. Ajá. Recuerden que esto lo que quiere decir, y esto es, recuerden que esto lo que quiere decir es que b es distinto de 0. B es distinto de 0 y t aplicado en b no es otra cosa más que lambda veces b. ¿Sale? Lo pongo así como para recordar lo que quería decir que b fuera un vector propio de t, asociado al valor propio lambda en f. ¿Ok? Entonces, fíjense que para cada x en b ocurre lo siguiente. Entonces, para toda x en b, fíjense que ocurre la siguiente propiedad. Yo puedo calcular el producto interior de 0 con el vector x. Obviamente, este producto interior, como estoy haciendo el producto interior del 0 con cualquier vector, esto me da 0. Entonces, este producto interior es 0. Pero este 0 lo voy a escribir de una manera específica. Lo voy a escribir de la siguiente manera. Lo voy a escribir como t aplicado en b menos lambda veces b. Claramente esto es 0 porque por esta ecuación de aquí, si ustedes pasan el lambda veces b al otro lado, les queda igualado al 0. Y esto lo hacemos producto interior con x. Entonces, esto de aquí lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto es igual a t menos lambda veces la identidad en b, todo este operador lineal aplicado en b, y todo este vector haciendo producto interior con x. Esto de aquí me permite aplicar la propiedad que cumple el adjunto de t, es decir, que yo puedo mover todo este operador lineal, que si quieren voy a poner entre paréntesis de otro color. Todo este operador lineal que está entre estos paréntesis de color naranja, le puedo aplicar lo que cumple el adjunto, es decir, todo este operador lineal lo puedo mover a la segunda entrada del producto interior poniéndole la estrellita. Entonces esto es igual al producto interior de b, que se queda en la primera entrada del producto interior, y después correspondería tomar el adjunto de este operador lineal, del operador lineal t menos lambda veces la identidad en b. Aquí sería así. Y ahora sí le pongo el adjunto evaluado en x. Ahora, podemos aplicar las propiedades que vimos sobre el adjunto de un operador lineal. En particular, nosotros vimos que la estrellita entra en una suma de operadores lineales y, por ejemplo, cuando entra, después tengo que tomar el adjunto de todo este operador lineal, lambda veces la identidad en b. Pero ustedes recuerden que el adjunto de un número es conjugar el número y el adjunto de la identidad es la identidad misma. Entonces esto me queda así. Esto es b, producto interior con t estrellita menos lambda conjugado por la identidad en b, y todo esto aplicado al vector x. Ajá. Y entonces vamos a interpretar a lo que hemos llegado. Entonces esto es... Bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, esto es... A lo que llegamos es a lo siguiente. Llegamos a que el producto interior de b con t estrellita menos lambda conjugado por la identidad en b evaluado en x, este producto interior es 0 para todo x en b. Y entonces, ¿esto qué implica? Bueno, fíjense que esto lo que implica es que b es ortogonal a cada vector que se ve de esta manera. T estrellita menos lambda conjugado por la identidad en b evaluado en x. Esto de aquí son los vectores que están en la imagen de este operador lineal. Del operador lineal t estrellita menos lambda veces lambda conjugado por la identidad en b. Entonces, lo que esto quiere decir es que b está en el complemento ortogonal de la imagen de este operador lineal. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Por lo tanto, b está, b está
en la imagen, que lo voy a anotar así, la imagen, bueno, el complemento ortogonal, mejor dicho, el complemento ortogonal de t estrellita menos lambda conjugado por la identidad en B, este complemento ortogonal. Y entonces, lo que eso me implica es lo siguiente. Entonces, afirmación. Yo puedo hacer, entonces, con lo anterior, puedo hacer la siguiente afirmación. Entonces, afirmación. Como B es distinto de 0, entonces, yo puedo concluir que la imagen de este operador lineal no es todo B. ¿Ok? Yo puedo afirmar eso. Ahora, ¿cómo lo demuestro? Ajá, lo que estoy diciendo es que como el vector B es distinto de 0, entonces la imagen de este operador lineal de t estrellita menos lambda conjugada a la identidad en B no es todo B. ¿Cómo demostramos eso? Bueno, eso lo podemos demostrar de la siguiente manera. Entonces le ponemos así, en efecto. En efecto. Si llegara a ocurrir que sí es, si la imagen de t estrellita menos lambda conjugado por la identidad en B sí es B, o sea, si suponemos lo contrario, fíjense que entonces yo puedo tomar el complemento ortogonal de los dos lados. Entonces, esto implicaría que entonces el complemento ortogonal de la imagen de t estrellita menos lambda conjugado por la identidad en B, pues esto sería el complemento ortogonal de B. Pero nosotros ya sabemos quién es esto. Esto es el 0. Pero esto es una contradicción. Esto es una contradicción. ¿Y qué es lo que está contradiciendo? Bueno, pues lo que está contradiciendo es que nosotros vimos que hay un vector. Ajá. Hay un vector que está en el complemento ortogonal de esta imagen y que además es distinto de 0. Lo cual sería contrario a que solo esté el 0. Entonces esto de aquí está contradiciendo esta parte de aquí. Está contradiciendo que B... Ay, esto de aquí, ¿qué me está pasando? Está contradiciendo esta parte de aquí. Está contradiciendo que B, ya habíamos dicho que está en el complemento ortogonal de la imagen de t estrellita menos lambda conjugada por la identidad en B, y que B es un vector distinto de 0, ¿no? Estas dos cosas son las que se están contradiciendo. Entonces ya podemos afirmar que el rango, o bueno, la imagen de t estrellita menos lambda, B, lambda conjugado por la identidad en B es distinto de todo B. Entonces, de lo anterior, entonces la imagen de t estrellita menos lambda conjugado por la identidad en B es distinto de B. Pero si es distinto de B, esto implica que entonces este operador lineal no es su proyectivo. No es su proyectivo. Pero recuerden que cuando ustedes tienen un operador lineal definido en un espacio vectorial, más bien, si ustedes tienen un operador lineal definido en un espacio vectorial de dimensión finita, ser suprayectivo es equivalente a ser inyectivo. Entonces esto implica que entonces t estrellita menos lambda conjugado por la identidad en B no es inyectivo. No es inyectivo.
Recuerden que esa es una consecuencia, por ejemplo, del teorema de la dimensión. No es inyectivo. Pero esto implica que entonces el kernel no es trivial. Es decir, el kernel de T, lo cual implica que entonces el kernel de T estrellita menos lambda conjugado por la identidad en B es distinto del cero. No es trivial. Y entonces, como no es trivial, pues ya lo tenemos. Entonces, por lo tanto, ya podemos decir lo que ocurre. Como el kernel no es trivial, debe de haber un vector no cero, de tal manera que cuando yo evalúo en ese vector este operador lineal, me da igual a cero. Entonces, por lo tanto, existe un, digamos, W en B, tal que W es distinto de 0 y T estrellita menos lambda conjugado por la identidad en B, evaluado en ese W, pues esto es igual a 0, ¿verdad? Esto es igual a 0. Lo cual ocurre si y solo si, esto de aquí, T estrellita evaluado en W es igual a lambda conjugada por W. Y así ya lo obtenemos, ¿no? Es decir, W en B es vector propio de T estrellita correspondiente aquí le voy a quitar esta para que no me estorbe. Lo voy a poner un poquito más chiquita. Correspondiente a lambda conjugado en F. Y ya acabamos, ¿ok? Entonces, como ven, pues ya lo tenemos, ¿no? Ya hemos probado entonces que cada vez que T tiene un vector propio, T estrellita también tiene un vector propio. Y de aquí se ve que no fue el mismo, ¿no? Aquí partimos con que B era un vector propio de T. Y llegamos a demostrar la existencia de este W, que claramente pues no es necesariamente igual a B, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es algo que aquí ya se nota. Si ustedes se fijan, aquí tomamos a lambda como nuestro valor propio. Si ustedes se fijan, aquí tomamos lambda como valor propio. De T, ¿no? Tomamos como valor propio de T. Entonces, para este T de aquí, lo que tomamos fue a lambda como valor propio. Y fíjense que lo que sí encontramos para este T tiene valor propio lambda. Lo que sí encontramos es que lambda conjugada es valor propio de T estrellita. Entonces, esa es la relación que sí encontramos. Correspondiente, si quieren le voy a poner aquí. Correspondiente al valor propio lambda conjugada. Entonces fíjense que lo que sí encontramos es esta relación de los valores propios. El valor propio que le corresponde a T estrellita es lambda conjugada, siempre y cuando el valor propio haya sido lambda, ¿no? Aquí lo voy a poner así. Lambda conjugada en F. ¿Ok? Entonces eso es una cosa que pues sí da como una relación de los valores propios, ¿no? Entonces si quieren lo podemos poner como una observación que surge de la demostración de este lema.
¿Ok? Entonces vamos a ponerlo como una observación. Entonces, observación. De la demostración del lema anterior. Demostración del lema anterior. Podemos notar que si lambda en f es valor propio de t, entonces lambda conjugado es valor propio de t estrellita, o sea, de el adjunto de t. Y de hecho, en la tarea les vamos a pedir que demuestren esta afirmación utilizando otro hecho, que tiene que ver con el determinante de la matriz adjunta, bueno, de la matriz transpuesta conjugada. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a dejar para la tarea, pero de aquí lo podemos deducir. ¿Ok? Entonces, bueno, esta fue la primera herramienta. Y como segunda herramienta, vamos a enunciar el gran teorema que vamos a probar en esta clase. Entonces, con el objetivo de establecer las condiciones para la existencia de esta base ortonormal formada por vectores propios de t, lo que vamos a enunciar es uno de los teoremas más importantes para todo lo que sigue en la teoría de operadores normales y autoadjuntos, que va a tener una versión para operadores lineales y una versión para matrices. Y este teorema se conoce como el teorema de Schur, y en este caso lo que vamos a enunciar es su versión para operadores lineales. Esta va a ser la segunda herramienta para probar para establecer las condiciones sobre la existencia de esa base ortonormal formada por vectores propios de un operador lineal, y le vamos a llamar teorema de Schur para operadores lineales. Y es el gran teorema que vamos a probar el día de hoy. Entonces, el teorema de Schur para operadores lineales les enuncia lo siguiente: sea T un operador lineal en un F espacio vectorial de B, en un F espacio vectorial B con producto interior, de tal modo que la dimensión de B es igual a n, o sea, tiene dimensión finita y además es n. Si el polinomio característico de T se factoriza en F, recuerden que esto lo que quiere decir es que esto se puede expresar como producto de factores lineales, ¿ok? Es tal cual como la factorización que nos enseñan desde siempre, ¿no? Entonces, un polinomio, recuerden que se factoriza sobre el campos y se puede escribir como el producto de factores lineales. Entonces, si el polinomio característico de t se factoriza en f, entonces existe una base ortonormal beta de b, tal que la representación de t como matriz respecto a la base beta es una matriz triangular superior. ¿Ok? Este va a ser uno de los teoremas más importantes que vamos a desarrollar para esta parte del curso, y lo que vamos a hacer ahorita es hacer su demostración. Entonces, vamos a hacer la demostración utilizando inducción matemática sobre la dimensión del espacio vectorial, es decir, vamos a hacer inducción sobre n. Entonces, vamos a escribir la demostración. Entonces, demostración. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es hacer la demostración por inducción sobre n. Por inducción matemática sobre n. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar con la base de inducción. Entonces, base.
¿Ok? Entonces, es decir, supongamos que la dimensión es igual a 1, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, la base, recuerden que esto corresponde a tomar el caso n igual a 1. Entonces, supongamos que la dimensión de B es igual a 1, ajá, y sea beta una base ortonormal de B. Desde luego, como la dimensión es 1, entonces beta está formada por un solo vector. Pero fíjense que si estás formada por un solo vector, entonces, pues la representación de T respecto a esa base es una matriz de 1 por 1. Es una matriz de 1 por 1, que claramente es triangular superior. Lo voy a poner así. Lo voy a poner para no estarme metiendo tanto. Es una matriz de 1 por 1, que claramente es triangular superior. Es triangular superior. Entonces el paso base sale casi inmediato, ¿no? Es simplemente notar que si la dimensión es 1, la representación como matriz respecto a cualquier base ortonormal del operador lineal T, pues es una matriz de 1 por 1 y como solamente tiene una entrada, pues es trivialmente triangular superior, ¿no? Entonces vamos a establecer la hipótesis de inducción. Entonces esto fue la base, ahora sí, hipótesis de inducción. Entonces, hipótesis de inducción. ¿Ok? Entonces, pues lo que vamos a hacer, ¿no? Es suponer el resultado cierto. Entonces, supongamos que el teorema es cierto. Es cierto. Para todo t, ¿no? Para todo t, operador lineal en B, operador lineal. Lineal. Tal que, ¿no? Lo primero es, uno, pues que esté definido, ¿no? T esté definido en un espacio vectorial. Vectorial de dimensión n-1, ¿no? Para que, digamos, podamos aplicar la hipótesis de inducción y, desde luego, con producto interior, ¿no? Y con producto interior. ¿No? Y lo otro sería así como, ¿no? El inciso B, lo siguiente que tiene que cumplir es que el polinomio característico de este operador lineal se factorice
en F. Bueno, se factoriza en F. ¿No? Entonces esa sería nuestra hipótesis de inducción. Que para cualquier operador lineal T que esté definido en un espacio vectorial de dimensión n-1 y con producto interior y cuyo polinomio característico se factoriza en F, entonces lo que enuncia el teorema es cierto. Es decir, existe una base ortonormal del espacio en cuestión, el espacio donde esté definido T, formada de tal manera que la representación respecto a esa base es triangular superior, ¿no? Entonces esta sería nuestra hipótesis de inducción. Entonces ahora sí, paso inductivo. Ahora sí, entonces vamos a hacer el paso inductivo. Paso inductivo. ¿Ok? Entonces, pues lo que vamos a hacer, sea T un operador lineal como en el enunciado del teorema, ¿no? Enunciado. ¿Ok? Es decir, pues lo que vamos a suponer es que este T, ¿no? Está definido en un F espacio vectorial B con producto interior y de dimensión n y cuyo polinomio característico se factoriza en F. Entonces lo que queremos probar es que existe una base ortonormal beta de B tal que la representación de este T respecto a esta base ortonormal beta es una matriz triangular superior. Entonces para hacer eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacerlo por pasos. Entonces ahora sí, 1. Digamos, para llevar el orden en la prueba del paso inductivo, vamos a hacerlo de manera separada para ir explicando poco a poco todo. Entonces fíjense que por hipótesis de inducción, ¿no? Tenemos que suponer que el polinomio característico de este T se factoriza en F. Entonces, ¿cómo el polinomio característico de T se factoriza en F? Como se factoriza en F, entonces se puede escribir como producto de factores lineales. Pero si yo igualo entonces este polinomio característico a 0, quiere decir que al menos tiene una raíz. Es decir, T al menos tiene un valor propio. Entonces, T tiene al menos un valor propio. Y por lo tanto, tiene al menos un vector propio. Y por lo tanto, tiene un vector propio. Un vector propio. ¿Ok? ¿No? Entonces recuerden, eso es porque, digamos, el polinomio característico se puede escribir así, ¿no? Como A por T menos A1 por T menos A2, ¿no? Etcétera, ¿no? Así como T menos AK, así. Y entonces si yo igualo esto a 0, pues entonces recuerden que las soluciones del polinomio característico son los valores propios. Y entonces eso quiere decir que al menos tiene un valor propio. Por lo tanto, tiene al menos un vector propio, ¿no? Entonces, como T tiene al menos un vector propio, entonces por el lema anterior puedo asumir que T estrellita, o sea, el adjunto de T, tiene un vector propio. Entonces, por el lema anterior,
T estrellita tiene un vector propio. ¿Ok? Entonces, pues vamos a decir quién es, ¿no? Sea lambda en F. Bueno, sea Z en B. Vector propio de T estrellita correspondiente al valor propio lambda en F. ¿Ok? A ver, aquí, ¿no? En teoría, debería de ponerle siguiendo como la notación del lema anterior, pues como que lo que habíamos dicho es que si lambda es valor propio de t, entonces lambda conjugado es valor propio de t, el adjunto de t estrellita. Pero como ni siquiera estoy tomando quién es el valor propio de t, entonces por eso de una vez me quito del conjugado, ¿no? Entonces lo que esto querría decir es que lambda conjugado es el valor propio de t, ¿no? Pero bueno, los conjugados como que para lo que vamos a hacer ahorita da igual, entonces ustedes nada más asuman que este es lambda, el que es el valor propio de t estrellita, ¿sale? Entonces, lo que sí podemos decir, ¿no? Es que como queremos una base ortonormal, pues tenemos que enfocarnos en vectores que tengan norma 1, o sea que sean unitarios. Y de hecho podemos asumir que este z, que este vector propio de t estrellita es unitario. Más aún, podemos suponer que la norma de z es igual a 1. Esto es porque recuerden que si B es vector propio de T asociado a lambda, entonces cualquier múltiplo de B también es vector propio de T asociado a lambda. ¿Ok? Entonces en particular yo puedo multiplicar a ese Z por 1 entre la norma de Z y eso vuelve a ser un vector propio de T y ya tiene norma 1. Entonces siempre lo podemos asociar, siempre lo podemos suponer de norma 1. ¿Ok? Entonces, ya que tomamos este vector propio de T estrellita, vamos a definir el siguiente subespacio vectorial. Entonces, con lo anterior, definamos, ¿no? Entonces vamos a definamos W igual al generado por Z. Y entonces este generado va a ser el que nos va a ayudar a sacar todo lo que necesitamos de la base ortonormal. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, 2. Entonces este fue el primer paso. Entonces les recuerdo, ¿el primer paso en qué consistió? Bueno, ver que como el polinomio característico de t se factoriza, entonces t tiene al menos un valor propio y por lo tanto tiene un vector propio. Por el lema anterior, t estrellita también tiene un vector propio y si tomamos a z como el vector propio de t correspondiente al valor propio de z, podemos asumir además que z es unitario y con este z definimos este subespacio vectorial W. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es probar que este W es que el complemento ortogonal de W esté invariante. Lo que vamos a demostrar ahora, por demostrar, es que el complemento ortogonal de W es T invariante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, les recuerdo qué quería decir eso. Esto quería decir, recuerden que esto ocurre si y solo si. Ajá. Esto quería decir que si Y está en W
ortogonal, entonces T de Y se queda en W ortogonal. ¿Ok? Eso es lo que quería decir que, bueno, desde luego esto es para todo, ¿no? O sea, entonces, a ver. Para toda Y en B, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que esto es para todo, ¿no? Entonces, para toda Y que esté en el complemento ortogonal de W, su imagen sigue siendo un vector en el complemento ortogonal de W, ¿no? Para todo Y en B, si Y está en el complemento ortogonal de W, entonces la imagen también se queda en el complemento ortogonal, ¿no? Es para todos, ¿no? Entonces, lo que esto quiere decir es lo siguiente, pues que vamos a tomar un Y, entonces sea Y en el complemento ortogonal de W, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que demostrar? Pues como ya les había dicho, ¿no? Lo que tenemos que demostrar, nuestro por demostrar, sería que T evaluado en Y está en el complemento ortogonal de W. Pero recuerden que esto quiere decir que entonces el producto interior de T evaluado en Y con X es igual a 0 para todo X en W, ¿no? Esto es lo mismo. Esta condición del producto interior es la definición de que un vector esté en el complemento ortogonal de W. Si cuando yo le hago producto interior de ese vector con cualquier vector en W, ese producto interior me da 0. Entonces lo que tenemos que tomar es un vector X arbitrario en W. Entonces sea X en W. Y recuerden que W es el generado por Z, ¿no? Y entonces si X está en W, que es el generado por Z, entonces existe un escalar, vamos a ponerle C en F, tal que X es C veces Z. O sea, es un múltiplo de Z, ¿no? Y entonces de esta manera, de este modo, ahora sí podemos calcular el producto interior. Entonces, de este modo, fíjense que el producto interior de T evaluado en Y con X no es otra cosa más que el producto interior de T evaluado en Y con C veces Z. Este sería nuestro producto interior. Pero esto no es otra cosa más que lo siguiente. Esto es el producto interior de Y con T estrellita evaluado en Z veces Z. Digo en C veces Z, perdón. Y esto es porque recuerden que a T lo puedo mover de un lado a otro del producto interior siempre y cuando le pongo la estrellita. Ahora, como T estrellita sigue siendo un operador lineal, entonces saca escalares y entonces esto es el producto interior de Y con C veces T estrellita evaluado en Z. Pero recuerden que Z es vector propio de T estrellita asociado al valor propio lambda. Entonces, esto no es otra cosa más que Y producto interior con C por lambda veces Z. Ahora, esto es un escalar que está en la segunda entrada del producto interior y entonces yo puedo sacarlo del producto interior siempre y cuando lo conjugue. Entonces, esto es C veces por lambda y todo esto conjugado por el producto interior de Y con Z. Pero con esto ya terminamos porque esto es C por lambda conjugado por 0. Por 0. ¿Y esto por qué? ¿No? Pues fíjense dónde está cada vector. Y es un vector que tomamos en W ortogonal. Y Z es un vector que está en W, ¿no? Porque Z es una base de W, es decir, genera a W. Entonces, pues,
Z está en W y Y está en W ortogonal. Entonces este producto interior me da 0 y entonces claramente esto ya es 0. Y entonces con esto ya probamos que entonces cuando yo hago producto interior de T evaluado en Y con X, y X es un vector arbitrario en W, entonces su producto interior me da 0. Y esto lo muestra que entonces, por lo tanto, T evaluado en Y está en el complemento ortogonal de W. Que es precisamente lo que queríamos probar, ¿no? Queríamos probar que cuando yo hago el producto interior de T evaluado en Y con X es igual a 0 para cualquier X que me tome en W. Entonces con esto ya lo probamos. Y con esto terminamos la segunda parte de la demostración. Ahora sí, vamos con 3. Entonces vamos con la parte 3. Entonces una vez que ya probamos, vamos a retomar lo que hicimos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue simplemente probar. A ver, si quieren esto los voy a mover un poco para seguir teniendo espacio. Ok, solo para tener un poco de espacio, ¿va? Y que digamos ocupe todo el espacio, ¿va? Listo, perdón. Ahora sí, entonces, ¿esto para qué lo hicimos? Bueno, pues recuerden, lo que hicimos fue probar que el complemento ortogonal de W está invariante. Esto fue lo que hicimos en 2. Entonces, a ver, vamos a ver en 3 para qué nos sirve eso. Entonces, fíjense que si yo tomo el siguiente operador lineal, entonces, ¿por qué voy a definir un operador lineal? Recuerden, porque lo que yo quiero utilizar es mi hipótesis de inducción. Y la hipótesis de inducción me habla de un operador lineal que esté definido en un espacio vectorial de dimensión n-1 y cuyo polinomio característico se factorice. Entonces, aquí va a ser la parte donde vamos a ver qué operador lineal es candidato para aplicar la hipótesis de inducción. Y el operador lineal que vamos a utilizar es el siguiente. 3. Entonces, vamos a tomar CAT, vamos a definir el operador lineal. Sea este operador lineal, la restricción de T a el complemento ortogonal de W. Recuerden que este sí es un operador lineal porque como W, el complemento ortogonal de W, perdón, está invariante, entonces la imagen de T cuando la aplico a cada vector del complemento ortogonal va a dar al mismo complemento ortogonal. Entonces este es un operador lineal. ¿Ok? Entonces vamos a considerar este complemento ortogonal. Digo, este operador lineal. Entonces, ¿cómo? Según lo que probamos, ¿cómo? W es T invariante. Entonces, este en efecto es un operador lineal. Es un operador lineal. Lineal en W ortogonal. Y además, lo que vimos es que el polinomio característico de T restringido a W ortogonal divide, eso lo probamos en clase, divide al polinomio característico de T. O sea, cuando ustedes toman la restricción de un operador lineal a un subespacio T invariante, entonces el polinomio característico de esa restricción, del operador lineal que surge de restringirlo a un
subespacio t invariante divide al polinomio característico original. Ajá. Y entonces, por lo cual, este de aquí, el polinomio característico de la restricción de t al complemento ortogonal de t, se factoriza. Se factoriza en f. Y esto es, ¿no? Pues el grandote se factoriza. Se factoriza en f. Si el grandote se factoriza y tienes un polinomio que lo divide, pues el chico también se factoriza, ¿no? Entonces, ya tenemos esto, que entonces este polinomio característico se factoriza en f, y esto va a ser importante. Entonces, ya tenemos la primera condición, digamos, como para aplicar nuestra hipótesis de inducción. La primera condición a la que hemos llegado es que el polinomio característico de un operador lineal se factoriza sobre el campo. ¿Qué es lo que nos falta ver para aplicar la hipótesis de inducción? Bueno, a ver, recuerden, la hipótesis de inducción te pide dos cosas. Nos pide primero que se factorice. Esto ya lo digamos, ya lo probamos. Nos falta que ese operador lineal esté definido en un espacio vectorial de dimensión n-1. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver ahora. 4. ¿Por qué ese operador lineal t restringido al complemento ortogonal de w está definido en un espacio vectorial de dimensión n-1? Entonces, lo que sabemos es esto. Sabemos, y eso lo probamos en una clase que grabamos, sabemos que la dimensión de b la puedo ver siempre como la dimensión de un subespacio, en este caso, por ejemplo, w, más la dimensión de su complemento ortogonal. Ahora bien, la dimensión de b es n. Y la dimensión de w es 1, puesto que está generado por un solo vector. Entonces esto es igual a, la n es igual a 1 más la dimensión del complemento ortogonal. Entonces, eso ya lo sabemos. Y entonces de aquí ya podemos deducir cuál es la dimensión del complemento ortogonal. Lo cual implica que la dimensión del complemento ortogonal es n-1. Y entonces ya tenemos la segunda condición. Ya tenemos la segunda condición, que es que el operador lineal esté definido en un espacio vectorial de dimensión n-1, ¿no? Entonces, ahora sí, además, lo voy a repetir aunque suene reiterativo, además, el polinomio característico de t restringido al complemento ortogonal de w se factoriza en f. Ajá. Por lo que, usando la hipótesis de inducción, usando la hipótesis de inducción, ¿qué podemos decir? Entonces, existe, bueno, la hipótesis de inducción en el operador lineal t restringido al complemento ortogonal de w, ajá, existe, ¿no? Ya podemos decir, existe gamma base ortonormal de el complemento ortogonal de w, ajá,
tal que la matriz asociada a este operador lineal respecto a esta base gamma es triangular superior. Es triangular superior. ¿Sale? Más aún, vamos a suponer quién es gamma. Más aún, supongamos que gamma es igual a la siguiente base. B1, B2, así hasta Bn-1, puesto que el complemento ortogonal tiene dimensión n-1 y que la matriz asociada a la restricción de T al complemento ortogonal de W respecto a la base gamma es la siguiente matriz. Entonces supongamos también que la matriz asociada a T restringido al complemento ortogonal de W respecto a la base gamma es esta matriz. Vamos a suponer, por decir algunas cosas, que es la siguiente matriz. Como es triangular superior, tiene esta forma. Sería A1, 1, aquí sería 0, y así nos vamos hasta que la última entrada de la primera columna sea 0. Después sería, por ejemplo, A1, 2, y entonces la segunda entrada sería A2, 2, y después nos vamos con puros ceros hasta que la última entrada sea 0, ¿no? Así nos seguimos. Y entonces, por ejemplo, llegamos a la última columna, que sería AN-1. Entonces sería A1, n-1. Así nos seguimos hasta que nos quede A2, n-1. Y la última entrada sería AN-1, n-1. Vamos a suponer que esa es nuestra matriz triangular superior, ¿no? Es decir, todo arriba de la diagonal todo abajo de la diagonal son puros ceros y arriba pueden ser cualesquiera escalares, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esa es nuestra matriz triangular superior. Entonces, ahora sí, ya tenemos una base formada por una base ortonormal de el complemento ortogonal de W, de tal manera que la representación de ese operador lineal de T restringido a el complemento ortogonal de W es una matriz triangular superior. Pero nosotros necesitamos una base de beta. Digo, una base de B. Es decir, necesitamos definir la base beta. Entonces, ¿cuál sería la base beta que vamos a definir? Entonces, 5. Pues la base beta que vamos a definir es la siguiente. Entonces, sea beta igual a gamma unión z. ¿Sale? Esta va a ser la base. Es decir, esta beta no va a ser otra cosa más que la siguiente base. Va a ser B1, B2, así hasta Bn-1, z. Y yo digo que esta es nuestra base. Entonces, 1. Bueno, vamos a ponerle así, inciso A. Beta es base ortonormal de B. Beta es base ortonormal Pues esto sí es cierto, ¿verdad? En efecto, ya sabemos, en efecto. Gamma es base ortonormal de W del complemento ortogonal. Gamma es base ortonormal Ajá. Y Z es un vector en W unitario.
Ajá. Y entonces, pues ya tenemos que genera a W. Y entonces con esto ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque primero que nada tengo que es una base ortonormal de W y si le agrego este vector, resulta ser que este vector está en W y por lo tanto es ortogonal a todos los vectores en gamma y además es de norma 1. Entonces tengo n vectores, ¿no? Que son ortogonales y de norma 1. Entonces al ser ortogonales son linealmente independientes y como tengo n vectores, entonces eso forma una base. Además, como son de norma 1, forma una base ortonormal, ¿no? Entonces, eso, digamos, es fácil de ver. Lo que tenemos que ver ahora, B, es que la matriz asociada a T respecto a esa base beta es triangular superior. Triangular superior. ¿No? Y entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues vamos a hacer la cuenta. Entonces, en efecto, pues lo que tenemos que hacer, ¿no? Es evaluar T en cada vector de la base. Por ejemplo, fíjense que si yo lo evalúo T en B1, pues esto es exactamente lo mismo que evaluar T en la restricción de T a W ortogonal o a W perpendicular evaluado en B1. Y esto, según por cómo definimos la matriz, ¿quién sería? Pues sería simplemente A1, 1 por el vector B1 más 0 por el vector B2 más, así me sigo, más 0 por el vector Bn menos 1. Eso es porque la primera columna, fíjense cuál es, esta es la primera columna. Solamente aparece A11 por el vector B1 y todo lo demás son 0. Y entonces si yo lo quiero escribir en términos de la base beta, ajá, si yo lo quiero escribir en términos de la base beta, ya escribí T evaluado en B1 como combinación lineal de los vectores en gamma. Me falta escribirlo ahora en términos del vector Z, pero eso es fácil porque lo único que hago es multiplicar por 0, digo, sumar 0 por Z. Entonces me va a quedar así. Y ya lo tengo. Ahora, lo mismo para T evaluado en B2. ¿Quién sería T evaluado en B2? Pues es lo mismo que T restringido al complemento ortogonal de W evaluado en B2. Y esto no es otra cosa más que A12 por el vector B1 más A22 por el vector B2 más, así está, más 0 por el vector Bn-1 y hago lo mismo para Z. Esto sería por 0, digo más 0 por el vector Z. Y si así me sigo, entonces puedo llegar a que T evaluado en el vector n-1, en el vector Bn-1, pues esto es T, la restricción de T al complemento ortogonal de W evaluado en B n-1, y esto según nuestra definición, ¿quién es? Pues es A1, n-1 por el vector B1 más A2, n-1 por el vector B2 más, así me sigo, más hasta llegar a n-1, n-1 por el vector Bn-1 más 0 veces, ¿no? Entonces aquí entraría otra vez a escribirlo como más 0 veces por el vector Z. Y ahora sí ya puedo escribir el último vector, es decir, ya puedo escribir quién sería T. Vamos a escribir T evaluado en el último vector de mi base, que es Z. Y para esto lo que yo puedo asumir es que existen escalares, vamos a ponerlas así,
A1n por el vector B1 más A2n. No, perdón, es la columna... Ajá, es la columna enésima, entonces sería así. Más, así hasta más, AN menos 1 n por el vector Bn menos 1 más ANN por Z. Y entonces si se fijan, ¿no? Y esto es para ciertos A y N en F con I igual a 1, 2, así hasta N, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ya podemos escribir la matriz. Por lo tanto, ¿cuál sería la matriz asociada a T respecto a esa base? Por lo tanto, la matriz asociada a T respecto a la base beta, pues fíjense que se va a parecer mucho a esta matriz que escribí aquí. Lo único que va a cambiar es en lo siguiente. Entonces, digamos, este bloque de aquí se va a mantener. Y lo único que le tengo que ir añadiendo es que debajo de cada una de estas, digamos, columnas, como última entrada va a ser estos ceros que agregué. Entonces aquí voy a agregar estos ceros. Y la última columna sí la tengo que agregar. Sería agregar la columna A1n, A2n, y así me sigo hasta AN-1, n, y aquí sería ANN. Y entonces ahora sí, esta, fíjense que es una matriz triangular superior. Esta de aquí es una matriz triangular superior porque, aunque en el último vector se agregué escalares, los escalares que se obtienen al expresar t evaluado en z como combinación lineal de la base, fíjense que ninguno de estos escalares quedó por debajo de la diagonal. Todo por debajo de la diagonal siguen siendo puros ceros. Y entonces sigo teniendo una matriz triangular superior, que es triangular superior. Triangular superior. ¿Ok? Y con eso terminamos. Y entonces esta sería la demostración del teorema de Schur. Muy bien, bueno, entonces creo que es un buen momento para parar la clase. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. En la siguiente clase comenzaremos con la definición ya, ahora sí, de estos operadores lineales que mencioné al principio. ¿A qué nos vamos a referir con un operador normal? ¿Y a qué nos vamos a referir con un operador normal, perdón, con un operador autoadjunto? Siempre con el objetivo que ya nos establecimos, ¿no? Es decir, establecer las condiciones para las cuales siempre podemos garantizar la existencia de una base ortonormal formada por vectores propios. Entonces, en la clase de hoy solamente desarrollamos las herramientas y en la clase que sigue ya definiremos esos operadores lineales y veremos su importancia para el objetivo que establecimos. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos por poner atención a esta clase y nos vemos en el siguiente video.